Hola, vamos a ver un ejemplo de una situación de equilibrio en la que hay momento de fuerzas o hay torques. Suponed que tenéis una especie de barra, una palanca que puede girar en torno a este eje, puede girar así o así, ¿de acuerdo? Y en este extremo ponemos una masa M que tiene de masa 1 kilo. Así que tiene un peso de 1 kilo por G mg, aproximadamente 9,8 newton o 10 newton para abajo. La barra está inicialmente horizontal. Bueno, si de esto lo dejamos así, esta fuerza por esta distancia que nos dicen que es de 2, la distancia del eje es de 0,5 metros. Esto produce un torque y hace girar la barra, ¿vale? Entonces el problema nos pregunta, ¿qué fuerza tengo que aplicar yo aquí con mi mano? Vamos a pintar la mano. ¿Qué fuerza tengo que aplicar yo aquí con la mano? A F mano, obviamente para abajo, para sujetar esta barra y que no se mueva, ¿vale? El resto de la palanca, el resto de la barra tiene esta distancia al eje que es 1 metro, ¿vale? Yo aprieto a 1 metro del eje. Muy bien. Entonces, ¿cuánto tiene que valer F mano para sujetar ese peso de 1 kilo? Me diréis, pues tengo que aplicar 1 kilo. Pues no, veremos que no es así. ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Bueno, para el equilibrio tenemos dos condiciones. Una es que la suma de fuerzas totales sea cero y otra torques totales sea cero. Bueno, hay aquí una cuestión y es que nos falta una fuerza por pintar, ¿vale? Aunque muchas veces no somos conscientes de ella, pero sobre el eje puede aparecer una fuerza. La barra hace una fuerza sobre el eje y el eje hace una fuerza sobre la barra. Entonces la voy a pintar aquí, en principio hacia arriba, pero no tendría por qué saber hacia dónde es, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es poner todas las fuerzas que apuntan para arriba en el eje Y las vamos a considerar positivas, todo lo que apunte para abajo lo vamos a considerar negativo. En el eje X todo lo que apunte hacia la derecha lo vamos a considerar positivo y todas las fuerzas que apunten hacia la izquierda las vamos a considerar negativas. Aquí no hay fuerzas en el eje X, pero podría, si yo aplicara por ejemplo esta fuerza así, pues habría componente X y componente Y, ¿vale? Vamos a simplificarlo por ahora y vamos a dejarlo todo en el eje Y, ¿vale? Pero daos cuenta de que el equilibrio de fuerzas es vectorial, ¿eh? La suma de todas las fuerzas es igual a cero, así que esto en realidad son dos o tres ecuaciones según los ejes que haya. Por ejemplo, todas las componentes X tienen que dar cero y todas las componentes Y, la suma de todas las componentes X, lo voy a poner así, en el eje X la suma tiene que ser cero y en el eje Y también, ¿vale? Aquí solo va a haber eje Y. Y luego la suma de torques tiene que ser cero. Entonces con estas dos condiciones vamos a calcular tanto la fuerza de la mano, que es lo que nos pide el problema, como la fuerza del eje. Bueno, entonces, primero, en el eje X la suma de fuerzas igual a cero ya se cumple. No hay fuerzas en el eje X. Ok, en el eje Y vamos a tomar todas las fuerzas que he pintado para arriba positivas y todas las que he pintado para abajo negativas. Entonces, tengo la fuerza del eje menos mg menos la fuerza de la mano tiene que ser igual a cero. Yo podría, como no sé qué fuerza tengo que aplicar, podría a lo mejor poner fuerza mano para arriba. Y entonces aquí tendría que poner un más. ¿Vale? Luego, si resulta que la fuerza es para abajo, me saldrá el valor negativo. ¿Vale? Una vez que yo he puesto mi criterio de signos, si yo despejo de una ecuación y me sale un número negativo, es que en realidad es para abajo. ¿Vale? Bueno, yo como ya sé que es para abajo, la he puesto para abajo y entonces F mano me saldrá positivo. Pero
¿vale? Porque ya le he puesto el signo menos hacia abajo y entonces F mano ahora representa el módulo solo, ¿vale? Si queréis podéis poner más F mano y entonces os saldrá F mano negativo y serán pues los newtons que sean para abajo. Como ya sé que va a salir que es una fuerza para abajo, lo pongo así y me saldrá un número positivo en F mano, que es su módulo, como decía. ¿Vale? Bueno, de aquí no puedo despejar F mano porque no sé el valor del eje, pero tengo otra condición. Es que la cosa para estar en equilibrio no rota, así que la suma de torques tiene que ser igual a cero. A ver, ¿qué torques hay aquí? Pues tengo el torque correspondiente al peso, que es hacia allá, así que es de signo negativo, ¿vale? Entonces voy a poner menos mg por la distancia de 2 por el seno del ángulo, este ángulo alfa. Como es a 90 grados, porque la barra está horizontal y el peso apunta para abajo, pues esto va a ser 1, el seno de 90 grados es 1, ¿vale? Ya lo dejo indicado aquí. Ahora, ¿qué más torques hay? El del eje, en principio, la fuerza del eje, F del eje, por la distancia al eje de giro, eso es 0, así que esta no hace momento. Esta hace fuerza, pero no hace momento. Y luego tengo la de la mano, que hace torque así, tiende a hacerlo girar así, así que es positivo. Más F mano por la distancia, que es de 1, por otra vez el seno de 90 grados, ¿vale? Que es 1, porque esta la he puesto también vertical para abajo. Y esto tiene que ser igual a 0. De aquí tengo, simplifico ya las cosas, esta otra condición. Bien, de aquí sí puedo despejar F mano y es mg d2 entre d1, lo voy a poner así. Y ya está. Cosas interesantes que si d2 es más corto que d1, si el brazo este de aquí es más corto que este, o si el brazo de la palanca es más largo, veis que tengo que hacer una fuerza más pequeña que la del peso, es decir, con una palanca consigo sujetar el peso con mucha menos fuerza, sujetar o incluso empezar a levantarlo con mucha menos fuerza de la que tendría que hacer si levantara verticalmente el peso directamente con la mano. ¿Y cuánto me ayuda? Pues justo la relación de la palanca. Eso es una cosa que conocéis. Cuanto más largo es este brazo en relación a este otro brazo, más me ayuda la palanca, ¿vale? En este caso, por ejemplo, vamos a echar las cuentas. El peso son 1 kilo mg es 1 kilo por 10 metros segundo cuadrado. Vamos a poner la aceleración de la gravedad igual a 10 para hacer las cuentas más fáciles. Pues estos son 10 newton para abajo, tendría que hacer el peso 10 newton. Y yo, si quisiera sujetarlo con la mano sin palanca, tendría que hacer 10 newton para arriba, que es lo correspondiente a 1 kilo. ¿Cuánto hago así? Pues mg de 2 entre d1, esto es 10 newton por d2 0,5 entre 1 metro, es decir, 5 newton. Hago la mitad de fuerza con la mano, gracias a la palanca. Por otro lado, si podría calcular también, luego puedo ir aquí y calcular la fuerza del eje. La fuerza del eje es la fuerza de la mano más mg. La fuerza del eje compensa las otras dos fuerzas. Y esto es 5 más 10 igual a 15 newton, ¿vale? El eje hace una fuerza hacia arriba, sujeta la barra con 15 newton hacia arriba. La barra, el peso y la fuerza de la mano, todo, ¿vale? Y esa es la misma fuerza que la barra hace sobre el eje, así que el eje, si no es resistente, se podría romper. Y eso es todo. En el boletín tenéis dos ejemplos.
otro parecido a este con ángulos perpendiculares y otro un pelín más complicado con ángulos que no son exactamente perpendiculares, no son exactamente 90.